Bueno, continuamos y estamos ya por terminar. Estamos en la parte última de la lectura de esta entrevista que se tiene sobre el autor de Job. Y nos quedamos en eso, ¿no? Nos quedamos en la idea de que el sufrimiento nos permite mirar a Dios. Entonces, la pregunta es, más que solucionar el problema del mal, eso es algo muy interesante, no se soluciona el problema del mal y el sufrimiento que este acarrea. Lo que pretende es indicar un camino para cada cual resuelva personalmente y es así. Cada uno encara su sufrimiento, hermanos, o cada uno encara esta situación de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su entorno, a su contexto, a su impronta, a su carácter, en fin. Pero la idea es que cada uno puede encontrarle ese sentido, ¿no? Del sufrimiento. Dice, y en ese camino que lleva a la superación, le doy mucha importancia a la trayectoria que sigue Job a lo largo del libro. A través de la rebeldía, el rechazo de soluciones prefabricadas, el ansia de discutir y luchar con Dios, es como llega esa experiencia nueva de la que hablaba. Hermanos, esta experiencia de buscar a Dios tiene muchas luchas. Quien no ha luchado con Dios no ha experimentado ese poder encontrarlo, tener una nueva imagen de Dios. Job luchó con él, ¿no? Jacob luchó con Dios y tuvo una nueva visión de Dios, ¿no? Este, Pablo también, cuando el Señor le dice, ¿por qué me persigues? ¿No? Saulo también luchó con Dios y cuando tuvo su encuentro con él, lo miró de una manera diferente. Ujú. Sigue diciendo, sin embargo, para Job es fácil terminar felizmente esa evolución porque usted hace que Dios se le aparezca y le hable cara a cara. Parece ser que en esta expresión uno encontraría consuelo y uno diría, bueno, Job encuentra paz porque Dios le habla de manera personal. Y la verdad que no. La respuesta es no, cara a cara no. Y Job no le habla, Dios no le habla a Job cara a cara como le habla a Moisés. Lo habla desde la tormenta. Qué interesante esto, hermanos. Ajá. Dios habla desde el torbellino, ujú, que es la expresión, dice que es un artificio literario. Claro que es un artificio literario. Es un recurso literario, diríamos, ¿no? No es el típico Dios es máquina, ¿no? Que resuelve todo de manera mágica. No es el Dios que dice, bueno, ok, está, vamos a hacerlo así, 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 vas a hacer esto, lo otro, aquello, lo otro. Sino más bien esta expresión, hermanos, de que Dios habla desde el torbellino, desde la tormenta, nos indica muchas cosas muy profundas. Dios no habla desde la calma, ¿no? A diferencia de Elías. Cuando Elías tiene la revelación de Dios, Dios no está ni en el terremoto, ni en el incendio, ni en el torbellino. Dios se encuentra en el silbo suave y apacible, pero Job, que está en esta tormenta, necesita que alguien le hable y que sea empático con él, y entonces Dios le habla igual de la misma manera en la tormenta. O sea, Dios es un Dios empático con nuestras realidades. No es un Dios alejado a nuestras tormentas de la vida, sino que en medio de esas tormentas Dios está presente. Muy interesante, hermanos. Me viene a la mente por eso ese hermoso pasaje del Salmo 23 que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú te metes conmigo en esos valles. Tú caminas conmigo en esos lugares peligrosos. No me sacas de ellos, sino te metes conmigo. Y eso lo vemos también. Dios se mete con Job en la tormenta y lo habla desde el torbellino, ¿no? Dios habla a todo aquel que desea escucharle, especialmente al que lucha con él, que es lo que les decía. Cuando hay una lucha honesta, sincera, de un corazón quebrantado por el sufrimiento, Dios lo escucha. Aquel que lucha con él e incluso es capaz de acusarlo de ser el responsable del sufrimiento que tiene.
Dios lo va a escuchar porque Dios está metido en la tormenta. Ujú. A veces quisiéramos que Dios nos libre de todo mal. Esa es la oración que nosotros hacemos. Líbranos de todo mal. Pero no siempre sucede. Y entonces el mal toca nuestra vida. Ujú. Y lo que debemos saber es que Dios nos va a hablar en la tormenta. No es el Dios que está plácidamente en su palacio o en su trono o que está en las mejores condiciones. No, no. Es un Dios que está metido con nosotros en la tormenta. Ajá. Entonces, mucha gente tiene una impresión contraria, ¿no? A veces hablamos del silencio de Dios, muy propio, ¿no? De mucha literatura. Y entonces vemos que Dios calla. Pero en este caso, en la literatura sapiencial, nosotros vemos un Dios que no calla, ¿no? Vemos un Dios que habla. Dice la respuesta, yo siento gran respeto por las opiniones ajenas, pero cuando oigo decir que Dios calla, pienso que se debe a que el hombre también se ha callado. Esto es muy interesante, hermanos, muy aleccionador, muy, muy aleccionador. A mí me ha confrontado mucho esta parte, ¿no? En el procesamiento de mis sufrimientos o cuando encaro el sufrimiento de alguien. Dios calla cuando nosotros callamos. Cuando el hombre deja de hablarle a Dios, cuando el hombre deja de decirle a Dios lo que siente. Entonces, en este caso, Job comienza orando, suplicando, preguntando, acusando. Inicia con esta actitud, ¿no? Muy encarativa, encaradora con Dios, pero luego se calla, quizás por cansancio, como si Job, después del diálogo con los amigos, se sumiese en el silencio y diga, bueno, listo, ya no tengo más que decir. Aunque uno puede, según el autor, comprender esa postura, no la comparte, porque según él dice que hay que luchar hasta el último momento. Hasta el último momento, no para que el sufrimiento, hermanos, tenga sentido, sino luchar hasta el último momento para buscar a Dios en medio de ese sufrimiento. Y debemos orar sin desfallecer, dice. Y la respuesta es orar, pensar, maldecir tal vez, todo, hasta que Dios se harte y hable y nos diga, yo no voy a decirte por qué estás sufriendo, pero sí voy a decirte que voy a estar contigo siempre y voy a hacer real mi, mi presencia. Esto es muy interesante. A veces es una característica de Dios, ¿no? Que pocos hemos descubierto porque no somos tan rebeldes como Job, somos más sumisos. Pero Jacob le dijo, yo no te dejo si no me bendices. Y el ángel le decía, está a punto de amanecer. Ese es tu problema, le dijo Jacob al ángel. Ese es tu problema. O me bendecís o me bendecís. Y lo mismo pasa con el tema del sufrimiento, ¿no? No significa que nosotros tengamos que decirle tanto, tanto a Dios como para torcerle la mano y decirle, bueno, ok, necesito que hagas lo que te estoy pidiendo, ¿no? O que me sanes o que tal cosa, sino más bien es un clamor de decir, no te voy a soltar hasta que yo tenga una nueva imagen de ti, un nuevo conocimiento de tu gracia. Entonces, yo voy a seguir llorando, voy a seguir diciendo, voy a seguir pensando y tal vez me voy a enojar contigo, pero yo quiero al final de toda experiencia decir, conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento estaba muy lejos de mí. Hablaba lo que no entendía, pero ahora de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Eso es lo que Dios quiere. Que al final haya un pueblo que no deje de clamar, de acercarse a Él para encontrarlo a Él. La pregunta es, supongamos que sea cierto, ¿por qué no terminó la obra en este momento cuando Job se encuentra con Dios y afirma conocerlo de forma nueva? El epílogo parece un parche o algo que se puso allí. La conclusión, el último capítulo, ¿no? Hubiera cerrado re bien la historia allí diciendo, bueno, listo, esto es lo que quise decir. Al final, este es el resultado. Toda la metamorfosis que tuvo Job en el sufrimiento termina en esta transformación de decir, ahora mis ojos te ven. ¿Por qué no terminó allí? Le hace la pregunta, ¿no?
Y la respuesta es porque resulta un final demasiado feliz. Dios da la razón a Job frente a sus amigos, le devuelve las antiguas posesiones por duplicado. Según el que le está entrevistando, dice, bueno, ya es mucho el cuento, ¿no? Y vivieron felices para siempre. Y entonces la respuesta que da el autor es decir, mira, el tema de los amigos me parece importante porque aunque en este debate no se llega a una solución alguna, debe de quedar claro cuál de las dos partes tenía más razón. Y de las dos, Dios no le da la razón a sus amigos porque los condena y dice, bueno, ellos no han hablado conforme a mí, quien lo ha hecho es Job. Dios necesita decirle a todo aquel que enfrenta a Dios con piedad, con corazón sincero, con sufrimiento, que va a tener siempre la razón, porque Dios se la da a Job y dice, bueno, el que habló con rectitud fue mi siervo Job. Y entonces la pregunta es, pero es muy duro con los amigos, los acusa de haber hablado mal de Dios. Y es que lo hicieron, ¿no? Tratando de justificarlo, lo hicieron. Pero la pregunta es, ¿qué significa hablar bien de Dios? Repetir que es bueno, justo, omnipotente. ¿Eso es hablar bien de Dios? Y me gusta esta apreciación, hermanos, ¿no? Del autor que dice, ante una persona que sufre, hay veces en que la única manera de hablar bien de Dios es no hablar de Dios, para que la gente no la tome contra Dios. Y los amigos solo callan al principio, luego hablan y estropean todo. Como no tienen mala voluntad, el Señor los perdona fácilmente, porque aun cuando no hicieron lo correcto, tampoco son malas personas. Como tampoco el predicador, el pastor o el que quiere consolar a alguien le dice, y Dios así lo quiso, no es mala persona. No lo estamos diciendo por ser malo, simplemente porque no encontramos otras palabras. Cómo ayudar a alguien que está encarando el sufrimiento, ¿no? Y entonces Dios los perdona y se tiene que ofrecer un holocausto, 7 novillos, 7 carneros. Bueno, no era mucho para ellos. La entrevista va terminando y dice, aún admitiendo esto, Dios dice que Job ha hablado bien de él. ¿No se contradice con sus acusaciones de insultos y blasfemias? Y bueno, diríamos a primera vista en este punto que sí, pero Job ha hablado bien de Dios porque en todo momento ha tenido una idea más exacta de lo que Dios es. De lo que Dios en la experiencia representa. No lo ha encasillado en fórmulas baratas ni en interpretaciones ridículas que a veces muchos cristianos, teólogos, eruditos quieren hacer, ¿no? Más bien, Job se ha expresado con rabia y amargura, pero también con una terrible seriedad. No lo ha hecho desde la mezquindad. Job, hermano, sus actitudes no lo ha hecho desde la superficialidad de una persona atea, desde una persona perversa. Job su rabia y su amargura lo ha hecho con una solemnidad, con una profundidad que solamente alguien que quiere buscar a Dios lo puede hacer de manera santa, diríamos, ¿no? Por eso es la santa rebeldía de Job. Y de Dios solo se puede hablar seriamente. Quienes estamos en esta búsqueda de Dios, en este peregrinaje espiritual, cuando nos enfrentamos a nuestros sufrimientos, paulatinamente vamos creciendo en nuestro entendimiento de Dios y hablamos seriamente de Dios. Porque Dios es santo, porque Dios es justo, porque Dios es poderoso. Y bueno, al final, ¿no? Dice, ¿y qué me dice de recuperar las posesiones por duplicado? Y bueno, él dice en cierto tono irónico, dice, es una concesión al auditorio, lo reconozco. Casi todas las obras de este tipo terminan de forma parecida. En esto no he pretendido ser original. Pero hay cosas que resultan hirientes. Puede resultar simpático que las 7,000 ovejas que tiene Job al principio se conviertan en 14,000, o que los 3,000 camellos se conviertan en 6,000. Pero los hijos no se sustituyen como ovejas y camellos. Usted los mata al principio, diríamos en la obra, narra que mueren,
y luego les da otros de repuesto. Y Job es feliz, ¿no? Como diciendo, no hay punto de comparación. Un hijo, la pérdida de un hijo o de todos los hijos de Job, ¿no? Pues seguramente ha sido muy doloroso. Y la respuesta que da es, reconozco que es duro de admitir, pero no se me ocurría otra solución. Concedamos esta parte, hermanos. No podía dejar solo a Job. Resucitar a sus hijos no era práctico, no iba a poder suceder eso. Entonces tenía que suceder una nueva generación. Y entre todas las propuestas que el autor propone como una especie de bendición de parte de Dios, bueno, fue esta de darles nuevos hijos y 3 hermosas hijas. Finalmente, hermanos, ¿qué aporta su enfoque del problema el mensaje cristiano? En términos finales diríamos, bueno, tendríamos que preguntárselos a los evangelistas, a Pablo o al mismo Jesús. Quizás se enfocasen el tema de forma distinta. Ellos creían en la resurrección, cosa que en el tiempo de que se escribe este texto, hermanos, no era muy claro el tema, aun cuando es un tema que está allí, ¿no? Y yo he de ver a mi Redentor porque Él vive, pero evidentemente no estaba muy clarificado el tema de la resurrección. Y eso modifica algunas cosas de manera esencial, pero no negaría que mi postura puede ser válida en algunos casos. Recuerde que Jesús ofreció oraciones y súplicas a gritos y con lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y Dios lo escuchó después de aquella angustia, como lo dice la carta a los hebreos. Jesús, hermanos, es el referente entonces de cómo enfrentó su propio sufrimiento y lo hizo en oración, en súplica, gritando, con lágrimas, y solo a través de esa experiencia Dios pudo escuchar su angustia, su sufrimiento. Es muy interesante esta aplicación que hace de Jesús. Bueno, esta pregunta es más retórica. Última pregunta. ¿Escribió este libro pensando que lo leyese mucha gente o un grupo reducido? Y bueno, dado la estructura de Job, hermanos, y que bueno, en la práctica nos damos cuenta que no toda la gente ha leído todo el libro de Job, él diría que es para un grupo reducido. Porque bueno, en ese tiempo, cuando él escribe esta obra muy, muy interesante, de una altura sapiencial, pues era para los que podían leer. Y en su tiempo no muchos sabían leer, porque el libro es muy largo, denso, incluso a personas muy cultas de la época le resultaría pesado. Y bueno, por eso hicimos este pequeño ejercicio de ir descubriendo cada una de las partes. Bueno, termina esta entrevista solo con algo anecdótico. No es triste consuelo para un autor, sí, pero es inevitable. Comprendo que yo no comencé escribiendo el libro de Job. Hice otras cosas inferiores sin duda, todas se han perdido. Seguramente el autor sapiencial de esta obra hizo muchos otros escritos, solamente Job se ha mantenido por la inspiración del Espíritu Santo. ¿Okay? Bueno, y ahí termina la entrevista. Y bueno, dejo, hermanos, bueno, ya viene acá la estructura del libro, ¿no? Cómo empieza, la introducción en prosa, los discursos, Job, los amigos, Job, Elihu o Eliú, Dios, y el final en prosa. Aquí viene explicado lo que dijimos, que era la introducción en prosa, el tema de Job y los amigos. Lean, por favor, estas 3 partes, porque es básicamente la estructura que utilizan los amigos de Job para defender a Dios. Ellos dicen, si Dios te aflige con el sufrimiento es porque has pecado. La típica relación entre sufrimiento, pecado, pecado, sufrimiento. Entonces la solución consiste en que aceptes el castigo de Dios y te vuelvas de tu pecado. Y si te arrepentís, Dios entonces actuará de forma benevolente y te irá bien. Ajá. Este es básicamente como el esquema que siguen los amigos, de la cual Job no estará de acuerdo. Y bueno, viene acá el discurso de Job,
la interrupción entre Job y Dios con los discursos de este cuarto personaje, Eliú. Pueden leerlo tranquilamente. Si ya no han leído, bueno, lo entenderán un poco más. Y aquí hay un consejo muy interesante. Quien desee conocer directamente el libro de Job y no disponga del tiempo y la paciencia necesaria, bueno, está el consejo de leer estos capítulos. Lea el prólogo, capítulo 1 y 2. Lea la primera rueda de debates con los amigos del capítulo 3 al 11. Lea la postura de Job y Dios en los capítulos 29, 31, 38 al 42 y el epílogo, el final, que es el 42, capítulo 42. Y si tiene un poquitito más de tiempo, lea los discursos magistrales que Job hace en los capítulos 12, 13, 14, 19 y 21. Solo para alguien que desee conocer un poco más la estructura del libro de Job. Bueno, hermanos, damos entonces así por terminada esta clase que tiene que ver con el libro sapiencial de Job. Y la próxima clase, el jueves, Dios mediante, estaremos abordando el Coelet o el libro del predicador o el libro del Eclesiastés, como quieran ustedes llamarlo. Ajá. Muy bien. Si alguien quiere leer Job, les aconsejo estos capítulos que el autor propone. Y si alguien tiene oportunidad de leer Eclesiastés, muy bueno. Muy bueno. Siempre les recomiendo leerlo en dos versiones diferentes. Si usted siempre tiene Reina Valera, bueno, léalo en Reina Valera, pero después utilice otra versión para entenderlo mejor. ¿Okay? Muy bien, hermanos. Hermanos, ¿una pregunta? ¿Algún comentario sobre Job? Espero que tengan material suficiente para hacer una prédica sobre eso. Sería buenísimo. Haría mucha falta que la iglesia conociera el tema del sufrimiento en la perspectiva de Job. Pastor, hermanos, yo quisiera compartir algo con ustedes, si me permiten. En mi experiencia, por ejemplo, cuando yo pasé por el momento cuando me separé de mi anterior pareja, yo sí atravesé por un momento muy, muy difícil para mí en mi vida personal y también llegó un momento en que me sentí cansada de vivir, como se dice. Y cuando busqué ayuda, algún consuelo, algún consejo para seguir, algo que me dé ánimos para seguir, lo único que encontré fue acusaciones. Lo más doloroso fue que de mi propia familia. Ni siquiera recibí apoyo de mi familia y eso duele mucho porque ves que como uno es cristiano, se supone que las cosas malas te pasan porque hiciste algo malo. Y en mi caso, no digo que soy perfecta, que fui perfecta, pero sí sabía que de mi parte puse todo. Y que me acusen así sin que me den siquiera chance de explicar, de hablar, de desahogarme, para mí fue muy duro, muy difícil. Y me identifico un poco con Job cuando con el discurso que tuvo con sus amigos, porque yo sabía lo que yo viví, ellos no, ellos estaban afuera mirando lo que ellos capaz no veían lo que yo estaba viviendo. Y ahora entiendo que también no hicieron por maldad, sino que por ese entendimiento que tenían. Pero es muy difícil, de eso quiero nomás rescatar que podemos usar eso como experiencia para, en caso de que alguien esté pasando. Nosotros no sabemos lo que la otra persona está viviendo. Y por ahí no juzgar por juzgar nomás. Y así como decías, muchas veces es mejor escuchar, o sea, no decir tanto y escuchar más. Porque llegó un momento en el que yo dije, no, ya no sé qué decir, ya no sé cómo salir. Cuando ya me rendí, incluso por eso me pareció importante compartirlo, porque yo ya no podía más, no encontraba ayuda ni comprensión de nadie
Y entonces dije, bueno, si Dios es tan justo como dicen, si es tan así, entonces, ¿por qué no me entiende? ¿Por qué no me da alguien que, por lo menos que me escuche? Y yo dije, no, hasta acá llegué, no quiero saber más nada. Yo incluso llegué a pensar en suicidarme. Eso hasta ahora me duele haber tenido ese pensamiento, pero sí lo pensé. Y también creo que en ese momento fue cuando Dios me habló, radio prendida, y escuché un mensaje. No era un pastor de nuestra iglesia, pero sí, yo creo que no tiene casi nada que ver la denominación, la fe que tenga, pero justo dijo que, que no importa lo que uno esté atravesando, que tengamos en cuenta que Dios siempre está para nosotros y que Él sí nos escucha y nos comprende. Ese mensaje que escuché me sirvió muchísimo. Dije, bueno, las cosas pasan por algo, no es porque yo haya hecho algo malo o porque, no sé por qué, pero eh, no puedo hacer eso. Dios envió a su hijo a morir por mí, yo no puedo quitarme la vida así como que todo tiene una salida. Me refugié en su palabra y bueno, gracias a Dios hoy estoy bien. Tengo una hermosa familia, gracias a Dios. Bueno, eso quería compartir nomás con ustedes para que no juzguemos así tan a la ligera. Nada más. Gracias. Gracias, gracias, Rosana. Gracias, gracias, gracias por tu testimonio, por abrir tu corazón. Has hablado con sabiduría. Cuando alguien atraviesa un sufrimiento, lo que menos tenemos que hacer es juzgar. ¿Por qué? ¿No? Ah, se lo merece. Ah, yo le dije que no tenía que hacer. Si Dios no nos juzga, ¿no? Algo muy interesante que escribió Gabriel en el chat es, Dios escucha en silencio, porque Dios nunca, no le paró el carro, decimos, ¿no? No le paró el, 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 el tren a Job cuando dijo todo eso. Dios escuchó paciente, 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 pero algún día Dios tenía que hablar y Dios habló y habló en Rosana y habló en cada uno de nosotros, ¿no? Pero es cierto, cuando alguien sufra, pase por algún sufrimiento, nunca juzguemos, nunca hagamos un prejuicio, ¿no? De nada ni de nadie. Es mejor estar allí, acompañando, escuchando, hablando menos. Y bueno, me alegra que Gabriel haya predicado sobre Job y que los motivo a que ustedes armen una prédica, ¿no? Y traigan a la iglesia este punto que seguramente será muy bueno para muchos que están pasando por el sufrimiento, que siguen encerrados en su sufrimiento y no están siendo plenos ni felices, ¿no? Así es que bueno, gracias Rosana por tu testimonio. ¿Alguien más, hermanos, hermanas, quiere decir algo antes de terminar la clase? Muy bien, pues que Dios nos siga acariciando con amor. Tomo las palabras de Gabriel, nos siga acariciando con su amor. Yo a veces todos los días me pongo a pensar y digo, Dios, yo no sé qué va a pasar en mi vida en el futuro, ¿no? A veces uno se pone a pensar un montón de cosas y situaciones, sobre todo cuando uno mira el sufrimiento ajeno y dice, ay, Señor, si me tocara a mí, si me pasara a mí, ¿cómo yo lo enfrentaría? ¿Cómo lo resolvería? ¿Te seguiría amando? A veces son esos mis pensamientos, ¿no? Y digo, bueno, lo que pase, como digo siempre en una frase, pase lo que pase, no debemos dejar de amar a Dios. Pase lo que pase. No sé qué, no sé qué, cómo, en qué circunstancias, pero ojalá, queridos hermanos, y no dejemos de amar a Dios. ¿Tá? Bueno, gracias. Pasen muy lindo martes. Nos vemos mañana en Proféticos. Que Dios les bendiga. Chao para todos, hermanos y hermanas.